Bien, vamos a ver el apagado andino, o el pizzicato andino, o lo que hace la guitarra cuando está imitando al arpa en la música andina. Está en la afinación arpa, temple arpa, mi, si, fa sostenido, re, la, re. Entonces, esto es para la tonalidad de si menor. Este sería si menor, re mayor. Entonces, en estos dos acordes está la mayoría de nuestros guainos. Entran más acordes en otros guainos, por supuesto, pero en el que vamos a trabajar en estos. Entonces, cada pulso que vamos a trabajar está subdividido en cuatro. Tenemos tiki, 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 tiki. Puede ser rapidito, rapidito. Aunque rapidito, rapidito tiene el acento acá, ¿no? La cosa es que en el primero esté acentuado. Pero no importa, lo que importa es que son cuatro subdivisiones en un pulso. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. El primer apagado que se hace, que es un bajo al aire, quiere decir que está el bajo aquí. Entonces, 1, 2, ta, 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 ta. Y este sería 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. O sea, al aire, ¿no? Ta, 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 ta. Para los que conocen de teoría musical, son dos corcheas en un pulso. Entonces, en la segunda corchea entra ese bajo. Intercalando. O el mismo, si quieren. Por ahí cambian. Normalmente se intercala. Y después lo apagas. Depende del carácter que le queramos dar. A lo que queremos llegar es los dos bajos que hay aquí, que sería en este caso la sexta y la quinta, ¿cómo lo apagamos? Entonces, primero tenemos pa, 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 pa. Aquí van a ir los dos bajos. ¿Ya? O sea, en el tercero y cuarto. Este es el pulso. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. En el tercero y el cuarto. Tiki, ta, ta. Pa, pa, pa. Tiri, 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 tiri. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Cómo lo apagamos? Con esta parte de la mano, ¿no? O sea, apagamos los bajos, los graves, no los agudos, porque los agudos van a cantar. Si apagamos todas las cuerdas ya no van a cantar. Entonces, después de el ataque en el cuarto, recién es el apagado y se apagan las dos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Más lento. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Algunos apagan con el mismo pulgar. Es un poco más complejo, no le da mucha eh, flexibilidad a la melodía. Prefiero que sea con esta parte. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Entonces, como estamos en si menor, nuestra posición básica para esta tonalidad, vamos a tener aquí cuerda 1 traste 2, cuerda 2 traste 3, al mismo tiempo. Después, al mismo tiempo, traste 5 la primera cuerda, traste 7 la primera cuerda. Al mismo tiempo, ponemos el dedo, o sea, los dos en séptima cuerda, en séptimo traste, perdón. Regresamos. Después la primera al aire, con la segunda aquí. Y regresamos. Eso
en el ataque, en el pulso a tierra. Tan, ta, ta, ta. Aquí vamos a tocar los agudos. Entonces esto va a estar en el 1 y no hay que apagarlo, o sea, hay que dejarlo vibrar y hacemos el bajo en el 3 y 4, o sea, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 4. No olviden que los ejercicios tienen que ser con mucha paciencia y de a poco esto va saliendo. Le vamos acelerando y va dando el carácter de la misma música, ¿no? Y este orden no es necesariamente como se está planteando. Ustedes pueden de aquí cambian. Después hay otras posiciones, por supuesto, en esta tonalidad. Se puede cambiar. Lo que importa es el ataque de la mano derecha, que esto está haciendo el agudo. Y en el 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿No? No, perdón. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. ¿Ya? La melodía está yendo solo en el 1. La melodía puede ir en el 1 y en el 3. Ta, 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 ¿no? Entonces, si es así, quiere decir que la melodía va al 1 de 3 y en el 3 coincide con el primer bajo que va a ser 3 y 4, ¿no? Lento. Si todavía no te sale el apagado, todavía no lo apagues y hazlo sin apagar. No importa que el bajo se quede sonando, porque también hay guainos donde el bajo queda sonando, no hay problema. Apagar el bajo es otra característica, otro carácter, perdón, que se le da al mismo guayno. Este es en el 1, el agudo. Ahora en el 1 hay 3. No te olvides suscribirte a mi canal para que estén para que estén atentos, perdón, a los videos que se van a ir subiendo sobre estos tutoriales sobre la música peruana y practicar con mucha paciencia. No se olvide. Un abrazo.